Una mirada a Cristo. Vida ejemplar de la Madre María Teresa Botello Uribe. Capítulo 102. Remando mar adentro. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Simón respondió: «Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Lucas 5, 4 y 5. El 6 de enero del 2001, San Juan Pablo II publicó su carta apostólica Nuovo Milenio Ineunte, y la Madre María Teresa Botello se basó en ella, en el punto número 58, Duc in altum, rema mar adentro, para redactar un artículo para el libro Partire dal suo volto, dirigido por el padre Romero Bayán, misionero comboniano, partiendo de su rostro, construido de artículos de varios autores, en el que le pidieron participar. La madre aceptó gustosa, viendo en ello una oportunidad de transmitir un poco de esperanza a la vida religiosa y misionera. Al leer este imperativo, Duc in altum, experimento personalmente una gran confianza en Dios, siento el alma contagiada de un entusiasmo nuevo y de una visión optimista hacia el futuro, y quiero por lo mismo compartir el gozo y gratitud que siento hacia nuestro Señor por el don de la vida religiosa misionera en la Iglesia, y el que me haya hecho partícipe de este don, por su infinita misericordia. Este artículo es muy importante porque refleja el alma misionera de la Madre María Teresa Botello, quien se desvivía por dar a conocer a Jesús sacramentado. Ella solo deseaba que muchas almas lo conocieran y lo amaran. También refleja su gran esperanza, nacida de su confianza en Dios a prueba de todo, aún de los aparentes fracasos humanos. Ella sabía que las religiosas, en especial las misioneras, son un gran instrumento para darlo a conocer. Por eso no aceptaba que muchas congregaciones se dieran por vencidas por la escasez de vocaciones. La madre conocía muy bien la problemática del mundo actual, sabía que los jóvenes no se comprometen tan fácilmente y que el número reducido de hijos también afecta a que las familias acepten la vocación de su hijo único. Pero la Madre María Teresa Botello, que había adquirido una enorme experiencia con tantos años de formadora y al frente de la congregación, sabía que el problema estriba en que muchas veces buscamos la respuesta de nuestro ser y quehacer como religiosas en la Iglesia, fuera de nosotras mismas, cuando la respuesta está dentro, en la identidad auténtica de la vida religiosa, que es vivir en los amores de Cristo, buscar sus intereses, vivir íntimamente unidas a Él. Y es que la madre vivía plenamente unida a Jesús. Puedo decir que cada latido de su corazón estaba consagrado a Él. No se podía imaginar a una religiosa sin vivir en plena sintonía con Jesús Eucaristía, de donde nacía todo deseo de darlo a conocer. Por eso sabía que, si una religiosa descuidaba su vida de oración, de contemplación y eucarística, estaba lejos de desear cumplir la voluntad de Dios y corría el riesgo de caer en la inanición espiritual. Por eso el tema de Duc in altum le fascinaba, remar mar adentro, es decir, volver a tomar con entusiasmo los remos de la vida religiosa, remar con fuerza renovada confiando en Jesús únicamente. Creo que más que pensar en crisis o en desánimos, debemos renovar el entusiasmo en el Jesús vivo que llama hoy como ayer, ver con esperanza y gozo una primavera de nuevas y santas vocaciones a la vida religiosa, así como también a las otras formas de vida consagrada que tanto bien hacen a la Iglesia y que mutuamente nos enriquecemos con la diversidad de carismas, como de variedad de flores en un jardín. Con esa esperanza teologal y entusiasmo que la caracterizaba, nacido de su gran amor a Jesús, inicia el año visitando las casas de Nigeria. La acompañaban 2 consejeras y la hermana Graciela Patrón. En esa visita, sus conferencias se basaron sobre todo en Duc in altum, invitando así a cada una de las hermanas a volver al primer amor que es Jesús en el Santísimo Sacramento. Remar mar adentro con Jesús y con entusiasmo lanzar de nuevo las redes. Su visita a Nigeria daría frutos abundantes en vocaciones, pero sobre todo reafirmó a las hermanas en su vida religiosa que, contagiadas por el entusiasmo de la madre, no deseaban otra cosa que dar a conocer a Jesús.
La madre tenía esa gran capacidad de trabajo, contagiaba a los que la rodeaban de su celo apostólico, de su amor a la Iglesia, al Santo Padre, pero su fuerza la adquiría de su profunda vida de oración. Ese era el mejor ejemplo que les podía dar a las hermanas de toda la congregación. Sus palabras convencían porque eran el fruto de una verdadera relación personal con Jesús Eucaristía, y porque no pedía nada que ella no se exigiera antes a sí misma. En Nigeria se entrevistó con el obispo de Onitsha para ver diversos apostolados de las hermanas en su diócesis, también con personalidades importantes de la región. La madre trataba por igual a todos y se desenvolvía con naturalidad, siendo muy amada y respetada por quienes la trataban o se entrevistaban con ella. Además, las hermanas de Nigeria estaban de fiesta, pues se cumplían 25 años de que llegaron las primeras misioneras clarisas al país en agosto de 1976. La primera misa en un convento de misioneras clarisas en Nigeria se celebró el 14 de septiembre de ese año, y la madre participó con mucha alegría de este gran festejo. Así regresó a Roma muy contenta de su visita. Sentía que había valido la pena y que había encontrado una región muy unida. Pronto varias hermanas de esa región tendrían que apoyar la misión de Sierra Leona que por el momento seguía en espera. Trabajaba de lleno con sus consejeras. Planearon diversas visitas a las diferentes casas y regiones, pues se preparaba el jubileo de nuestro instituto como congregación misionera, 1951 a 2001, 50 años en los que la madre había participado activamente desde el principio, apoyando a la madre fundadora, Beata María Inés Teresa del Santísimo Sacramento. Desde Estados Unidos, con las necesidades económicas de la Fundación de Japón, desde que fue nombrada superiora local en California en febrero de 1955. Le parecía que esos 46 años, formando y dirigiendo almas religiosas, habían pasado volando, sin embargo, iban dejando huella. Visitó la Casa de Irlanda, dedicó tiempo suficiente a cada hermana y, como siempre, a la comunidad completa. Contaban las hermanas consejeras que la acompañaban que era como si la madre se despidiera de ellas, que la notaban como más maternal, más profunda de lo que siempre había sido. Todo lo disfrutaba, todo le hablaba de Dios, y se veía que deseaba que todas participaran de ese amor infinito y misericordioso del Señor que la quemaba por dentro. Decía a menudo: Ya no sé qué más hacer, cómo decirles, cómo transmitirles a todas la importancia de una vida profunda de oración y vida interior, que después se ve reflejada en su vida comunitaria y luego en los apostolados. La madre está ya como en otra dimensión. Comentaban las consejeras, como tratando de asimilar cada día vivido en ese viaje a Irlanda. Y ciertamente la madre tenía ya unos años en que iba ya no escalando hacia la santidad, sino como disparada a velocidad, de manera notoria y palpable. Sus palabras, sus acciones, todo hablaba de esa unidad continua con su amado Jesús. Su mirada a Cristo se había convertido a lo largo de los años en vida en Cristo. Desde principios de 2001 comenzó a decir: Quien viva lo verá. Ella dejaba ver en sus comentarios que ya no le quedaba mucho tiempo, y no es que dejara de planear, sino que si por ejemplo se hablaba de próximamente reabrir la misión de Sierra Leona o de abrir otra casa en Rusia, ella respondía: Quien viva lo verá. Comprendimos entonces que estábamos viviendo los últimos tiempos con ella. No sabíamos cuánto, pero sí sentíamos que no sería ya mucho. Apenas fue posible realizamos un viaje a Alemania. La madre quiso que en esa ocasión la acompañaran las 4 consejeras. Ella iba de copiloto como siempre. Nos fuimos en la camioneta Ducato. Yo sentía una gran responsabilidad porque llevaba al gobierno de la congregación. Hicimos el viaje en 2 etapas, de ida y de vuelta, deteniéndonos en Povilio. De esta forma no fue pesado para la madre. Ella iba feliz, le encantaba visitar Alemania. El viaje en sí era hermoso. El ver las montañas nevadas de Suiza, sus paisajes tan bellísimos, sus lagos y ríos. Todo le hablaba de Dios. Cuando nos deteníamos a comer o a caminar un poco, la madre se extasiaba contemplando la naturaleza. Era de verdad como si su alma no anhelara otra cosa que estar ya con Jesús. Lástima que no llevaba una grabadora para registrar todo cuanto nos decía.
Ella tenía grandes deseos de que algún día salieran vocaciones de ese país. Ya había una que estaba en España, pero se necesitaban más, pues el problema eran las visas para vivir en ese país, ya que las leyes exigían que estuvieran trabajando o estudiando, cosa que no era fácil. Por el momento, 2 hermanas estudiaban algo sobre cómo trabajar en un asilo de ancianos. Otras 3 apoyaban en la parroquia, en la oficina, en la catequesis, visita a los enfermos, etc. Y una más haciendo pie de casa. La intención de la madre de llevar a las 4 consejeras era que entre todas vieran la forma de poder enviar más hermanas a ese país que tanto necesitaba de la presencia religiosa. Era todo un reto, pues no era fácil tenerlas eternamente estudiando o con algún contrato formal. Con todo, la madre tenía grandes esperanzas. De regreso a Roma, pasamos por Pobilio. Entonces, sí, la madre les dedicó unos días a las hermanas. De igual forma, la intención era que las consejeras vieran una parroquia viva y muy organizada como la tenía ese párroco, quien no se cansaba de agradecer a la madre por haber enviado misioneras. De regreso en Roma, el martes 13 de marzo del 2001 a las 17:40 horas, fuimos a la cita con la doctora cardióloga Sandrick. Le hizo un electrocardiograma y un ecocardiograma. Los resultados no le agradaron, no encontró nada bien. Lo mismo los análisis clínicos revelaron que la madre pasaba por una descompensación. La doctora le explicó a la madre que algo estaba mal. Le mandó a hacer un TAC cerebral. El tumor hipofisario había vuelto a crecer muy rápido. Por lo mismo la mandó de nuevo con el neurocirujano profesor Dr. Mayra. Al salir de la cita con la cardióloga, le hablé a la señorita Luciana, secretaria del doctor Mayra. Le expliqué la urgencia de que el doctor recibiera a la madre, por lo que nos dio de inmediato una cita. 2 días después, el jueves 15 de marzo, el profesor Dr. Giulio Mayra recibió a la madre en la clínica Quisisana. Después de ver la TAC, ver los análisis, etc., el profesor Mayra le dijo a la madre que la doctora Sandrick le había hablado y que habían platicado largo rato sobre el caso. Le explicó a la madre que el tumor había vuelto a crecer considerablemente, que los continuos viajes, el estrés por el que había pasado, le habían afectado. Le sugirió volverla a operar, pero la madre le dijo al doctor que realmente no deseaba sujetarse a la tremenda operación, al menos de que fuera estrictamente necesario. El doctor estuvo de acuerdo en que por el momento se podía posponer la cirugía, indicó repetir la TAC en 6 meses y entonces se tomaría una decisión. La madre tenía prisa, era como si algo la impulsara a acelerar el ritmo en sus visitas. Cuando en privado yo le decía que se fuera más despacio, ella me decía que ya no le quedaba tiempo, que tenía que aprovechar las pocas fuerzas que le quedaban para dejar lo mejor posible afianzada la congregación. Yo conocía su historial médico y sabía que no era exageración. Comprendía su deseo de visitar las casas y regiones. La veía acabarse, aunque todas la vieran llena de vitalidad. Yo sabía que eran las altas dosis de cortisona las que le daban esa fuerza ficticia, pero que a la vez la estaban acabando e hinchando cada vez más. Sabía que su corazón no iba a resistir ese ritmo de vida. Apenas despachado lo más urgente en Roma, programó su siguiente viaje. Esta vez visitaría la región de España. No lo sabíamos en ese momento, pero fue su última visita. También me comentaron las hermanas consejeras que repetía continuamente: quien viva lo verá. Muchas comprendieron que en cierta forma se despedía, así que la aprovecharon al máximo. No la agotaron, más bien procuraron que tuviera una visita maternal tranquila. La madre reunida con las hijas, eso era el ambiente que se sentía, según me comentaban las consejeras y las hermanas de la región, cuando yo hablaba para saber cómo estaba la madre. En esa visita le otorgaron un reconocimiento, una beca en la Universidad de Navarra. Fueron días muy alegres los que pasó en Pamplona con las hermanas de las 2 comunidades de España. La madre comentó en Roma que había gozado de verdad la visita a Pamplona, que se había quedado muy contenta de verlas unidas. No que no hubiera problemas como en cualquier lugar, pero nada que no se pudiera resolver con buena voluntad de parte de la superiora y las hermanas. En aquella primavera también visitó Rusia haciendo un grandísimo esfuerzo.
Según me contó una hermana de Saratov, la madrecita parecía despedirse, como si presintiera que era la última vez que las visitaría. Les dio también su conferencia sobre ser pan partido y de ser espacio de santidad en la comunidad y en el apostolado. La madre, desde que se abrió la casa de Saratov, había insistido en el valor de dar un auténtico testimonio de amor y respeto en la vida comunitaria. Por eso, cada vez que las visitaba, lo que más le importaba a la madre era, sin duda alguna, afianzarlas en el carisma, pero sobre todo en la importancia de llevar una vida eucarística y de oración para poder dar fruto abundante. En ese viaje a Saratov, la madre aprovechó para visitar a Monseñor Clemens Pickel en Marx, quien le regaló un bellísimo icono de Cristo Pantocrátor, tan típicos de Rusia. Me comentaron que al preguntarle Monseñor Clemens que cuándo volvería a visitarlos, la madre respondió que eso ya le tocaría a la siguiente superiora general y que este comentario sobresaltó a las hermanas. La madrecita, al notarlo, las tranquilizó con esa frase tan de ella, a ver qué nos da Dios, que reflejaba su total confianza y abandono en Dios, al que siempre nos invitaba con su ejemplo. Me sorprendió el comentario de que se hubieran sobresaltado, pues era evidente que la salud de la madre estaba muy mal, y que ella sentía que las fuerzas la abandonaban. Por lo mismo, haciendo un gran esfuerzo, quiso visitar en aquellos meses todas las regiones de la congregación.